A los 63 años, en un momento de su vida en el que muchos esperarían una retirada tranquila, Victoria Rufo sorprendió al mundo al pronunciar unas palabras que, aunque sencillas, retumbaron con fuerza en la memoria colectiva. Era verdad, lo que todos imaginaban. No levantó la voz, no buscó atención excesiva, no lo anunció con fanfarrias. Simplemente lo dijo con la serenidad de quien ya no tiene nada que esconder. Y en ese instante todas las miradas volvieron a ella como si el tiempo hubiese estado esperando esa confesión durante décadas. Durante años el público y la prensa habían construido alrededor de ella una figura casi mítica, la reina de las telenovelas. La mujer que nunca parecía derrumbarse, la actriz, que podía llorar con una intensidad que traspasaba la pantalla, pero que paradójicamente mantenía su vida privada bajo una coraza impenetrable. Fue esta combinación fuerza y hermetismo la que alimentó especulaciones, teorías y, por supuesto, sospechas. Todos creían saber la verdad, pero nadie se atrevía a decirla con certeza. Las luces del estudio en aquella entrevista que cambiaría el rumbo de su narrativa pública parecían más suaves, como si incluso los reflectores entendieran que ese día se necesitaba un ambiente íntimo. Ella respiró hondo. Entrelazó las manos sobre su falda y bajó ligeramente la mirada antes de hablar. No era la actriz en escena, era la mujer real la que había cargado durante años, con rumores, expectativas y emociones que rara vez mostraba. Porque la gran sospecha esa que los seguidores murmuraban desde hacía tanto tiempo no tenía que ver con escándalos ni secretos oscuros, ni traiciones escondidas bajo alfombras rojas. Lo que todos sospechábamos era algo más humano, más profundo, casi dolorosamente simple, que detrás de su fortaleza, Victoria Rufo había llevado una vida marcada por un sacrificio emocional constante. Y ese día ella finalmente lo admitió. Un silencio de décadas. Desde sus primeros años en la industria, cuando apenas comenzaba a despuntar con producciones que más tarde serían emblemas culturales, Victoria aprendió que mostrar vulnerabilidad podía ser malinterpretado, explotado o transformado en titulares sensacionalistas. Por eso, con el tiempo, adoptó una postura firme, ser profesional, disciplinada y emocionalmente reservada ante el mundo exterior. Esa barrera la protegió, pero también alimentó una imagen parcial, la de una mujer inquebrantable. En privado, sin embargo, la historia fue distinta. Durante décadas, miles de espectadores comentaron que su capacidad para llorar en pantalla era casi inhumana. ¿Cómo podía transmitir tanto dolor, tanta angustia, tanta verdad? La respuesta, según confesó finalmente, no provenía de una técnica aprendida en talleres de actuación, sino de un pozo emocional profundo, del cual sacaba cada lágrima interpretada. Esa revelación por sí sola estremeció la entrevista, porque significaba que cada escena desgarradora no era solo actuación. Era memoria, era herida, era historia personal transformada en arte. A medida que avanzaba la conversación, la actriz habló de algo que todos intuíamos, pero que nadie había escuchado de sus propios labios: la presión inmensa de sostener una imagen perfecta. Ser la protagonista querida por millones significaba también reprimir momentos vulnerables, angustias o temores. La admiración del público era un regalo, sí, pero también una carga silenciosa. En sus palabras se notaba un tono casi confesional. No siempre fui tan fuerte como parecía. A veces lloraba antes de llorar en escena. A veces tenía que recomponerme en camerinos donde nadie me viera. A veces la ficción era menos dura que la vida real. Ese reconocimiento no solo humanizó a la estrella, sino que reveló el cansancio acumulado por años de expectativas ajenas. Y es ahí donde radica lo que todos sospechábamos, que detrás de la grandeza de una carrera existe también un precio emocional que pocos imaginan. De joven, Victoria entendió algo fundamental: la industria no perdona errores visibles. Por ello decidió cultivar un profesionalismo férreo. Llegaba puntual, aprendía cada línea, dominaba cada escena. Sus colegas hablaban de ella con respeto, incluso con cierta admiración distante, porque era evidente que manejaba la actuación como si fuera una responsabilidad sagrada. Pero esa disciplina también escondía algo más profundo, un deseo desesperado por no defraudar. En la entrevista habló por primera vez del miedo a decepcionar a su público. Dijo que había noches en las que revisaba mentalmente cada escena grabada, preguntándose si había dado lo suficiente,
si había transmitido correctamente la emoción, si su interpretación había honrado la historia que se contaba. Ese perfeccionismo, lejos de ser vanidad, era una forma de compromiso emocional con millones de televidentes que habían crecido con ella. Durante años, se especuló que la actriz, pese a su imagen de fortaleza, había llevado una vida interior cargada de soledad emocional. Ella lo confirmó sin dramatismo, sin lágrimas excesivas, solo con un silencio que pesó más que cualquier palabra. Sí, muchas veces me sentí sola, incluso rodeada de gente. La frase cayó como un susurro que se expande rápidamente. El público siempre intuyó que detrás de aquella mirada profunda había historias no contadas. Y ahora, al admitirlo, no buscaba compasión, sino simplemente liberarse. Esa fue la gran revelación, que la mujer que interpretó a tantas heroínas fuertes también tuvo que enfrentar momentos de desconsuelo personal que ocultó para proteger su imagen pública. La maternidad, un ancla entre luces y sombras. Habló también del papel de madre en medio de esta complejidad emocional. La maternidad, dijo, no fue solo un refugio, sino también el motor que la obligó a continuar adelante cuando la vida parecía demasiado pesada. Aseguró que muchas veces encontraba fuerza en el simple hecho de ver a sus hijos y recordar que su dolor no debía convertirse en el suyo. La actriz explicó que, paradójicamente, su rol más importante, el de madre, fue el que más la fortaleció, y al mismo tiempo, el que más la enfrentó a sus propias vulnerabilidades. Uno de los momentos más impactantes fue cuando admitió que durante años no sabía dónde terminaba la actriz y comenzaba la mujer real. Interpretar personajes intensos, dramáticos, desgarrados, dejó marcas emocionales en ella. Explicó que había noches en las que sentía que arrastraba el dolor de sus personajes a su vida personal. Este fenómeno común entre actores profundamente emocionales nunca había sido admitido por ella públicamente. Con una honestidad cruda declaró: a veces vivía mis personajes incluso fuera del set, y no siempre sabía cómo dejarlos ir. Lo que todos sospechábamos, ese rumor sin malicia, esa intuición colectiva, era que la fortaleza de Victoria era en gran parte un acto de supervivencia emocional, que su grandeza artística era inseparable de una sensibilidad interior que mantuvo oculta para protegerse. Y ese día, a los 63 años, finalmente lo confirmó. De esta revelación no fue dramático. No había necesidad de exagerar. Simplemente habló con serenidad, como si por primera vez se permitiera descansar de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. El público no escuchó una confesión escandalosa. Escuchó el alma de una mujer que había vivido intensamente tanto dentro como fuera de la pantalla. Porque su verdadera admisión fue esta, que siempre había sido más frágil, más humana y más sensible de lo que el mundo imaginaba. Y al decirlo se volvió más grande que nunca. Para entender la revelación de los 63 años, hay que retroceder mucho más atrás, hasta los primeros días de su carrera. Victoria no nació rodeada de cámaras ni privilegios. Su ascenso fue resultado de constancia, disciplina y un sentido inquebrantable del deber. Lo que pocos sabían, y que ahora finalmente admite, es que esa fortaleza legendaria no surgió de una personalidad naturalmente dura, sino de un mecanismo de defensa. Desde joven, se le exigió más de lo que podría esperarse de una actriz en formación. Las telenovelas de la época no perdonaban errores, y el público exigente y emocionalmente intenso creía tener derecho a opinar sobre cada gesto, cada mirada y cada silencio. Así aprendió que debía proyectar seguridad incluso cuando en su interior todo temblaba. Esa máscara se consolidó con los años, hasta que el personaje de la mujer fuerte parecía haberse fusionado con ella. Pero en su confesión reciente, Victoria explicó que esa imagen no era más que una armadura. Ser fuerte no siempre fue una elección. A veces fue la única manera de sobrevivir. La fama, como ella describió, es una moneda con dos caras. Por un lado, el amor masivo del público. Por el otro, la pérdida de intimidad, la constante presión y la expectativa imposible de ser perfecta. En este capítulo, la actriz reveló algo que el mundo siempre sospechó, pero que nunca pudo confirmar: su vida privada. Muchas veces se vio sacrificada en nombre del trabajo. Dijo que hubo cumpleaños familiares, que no pudo celebrar momentos cruciales de la maternidad, que se perdió silencios con seres queridos que se alargaron demasiado,
porque las grabaciones no esperaban. La actriz que en pantalla luchaba ferozmente por su familia en su vida real, vivía con la culpa silenciosa de no poder estar siempre presente para la suya. Lo más conmovedor fue escucharla admitir que ese sacrificio la marcó profundamente. Hubo momentos en los que lloré sola en mi camerino preguntándome si valía la pena. Y aún así, seguí adelante porque no quería defraudar a nadie. En ese instante su voz tembló ligeramente, mostrando que la fortaleza por fin se permitía quebrarse. Si hay algo que el público siempre quiso saber, y que ella siempre evitó, era sobre su vida sentimental. Y en este capítulo por primera vez habló sin evasiones. No dio nombres, no señaló culpables, pero sí admitió lo que todos intuían. Victoria Rufo amó profundamente y sufrió profundamente. Contó que hubo un amor que marcó un antes y un después en su vida. Un amor que no terminó con escándalos públicos ni titulares escabrosos, sino con un silencio doloroso, el tipo de silencio que solo se comparte con la almohada. Ese amor frustrado fue, según ella, uno de los motores que alimentó la intensidad de sus actuaciones. Afirmó que hubo escenas en las que no actuaba, simplemente dejaba salir lo que llevaba años guardando. Incluso confesó algo que dejó al entrevistador sin palabras. A veces mis lágrimas en pantalla eran reales, no por la escena, sino por aquello que nunca pude decir en la vida real. Uno de los pasajes más reveladores de él fue cuando describió la soledad que acompaña a las grandes celebridades. No se refería a la soledad física, ella siempre estuvo rodeada de personas, sino a la soledad emocional, esa que aparece cuando una figura pública siente que no puede confiar plenamente en nadie. Afirmó que hubo momentos en los que se sintió observada, admirada y analizada, pero no acompañada. Dijo algo que resonó fuertemente: ser querida por millones no significa ser comprendida por alguien. Esa frase tan simple, pero tan cargada de verdad, fue la confirmación de lo que muchos sospechaban desde hace años, que la mujer más fuerte de la televisión mexicana había tenido que enfrentar un camino emocional profundamente solitario. El público siempre creyó que la perfección era algo natural para Victoria, su actuación impecable, su presencia elegante, su manera de dominar cada escena. Pero lo que ella reveló en este capítulo fue totalmente distinto. Vivió gran parte de su vida con el miedo constante de decepcionar. Ese temor la empujó a trabajar más duro que nadie, pero también la desgastó emocionalmente. Confesó que hubo noches en las que pensaba en retirarse, no por falta de amor al arte, sino porque sentía que no podía cumplir con las expectativas que el mundo tenía de ella. Creí que si mostraba debilidad, dejarían de creer en mí, lo dijo con una sinceridad que estremeció al público. 3 décadas de rumores encontraron su respuesta en esa simple admisión. En medio de todas las batallas internas, su mayor refugio fueron sus hijos. Habló de ellos con una ternura que contrastaba con la dureza de sus confesiones anteriores. Dijo que fueron ellos quienes la anclaron a la realidad, quienes le recordaron que más allá de la fama, ella también era madre, también era humana. Confesó que muchas veces se sintió culpable por no haber estado tan presente como quería, pero también aseguró que cada sacrificio estuvo motivado por el deseo de darles un futuro sólido. Ellos son la verdad más grande de mi vida, más grande que cualquier fama. A lo largo de su carrera, Victoria interpretó a mujeres fuertes, decididas, resilientes, capaces de enfrentar tormentas imposibles. Con el tiempo, esos personajes terminaron moldeándola más de lo que ella quería admitir. Uno de los momentos más crudos del capítulo fue cuando confesó: hubo días en los que no sabía quién era yo sin mis personajes. Explicó que la frontera entre ficción y realidad se desdibujó tantas veces que en ciertos periodos su vida personal se vio afectada por la intensidad emocional de sus papeles. El público siempre había sospechado que sus personajes eran demasiado reales, y ahora se entendía por qué ella los vivía de verdad. Después de hablar de su soledad, sus heridas sentimentales, sus sacrificios familiares y su identidad fragmentada, Victoria finalmente explicó que era exactamente aquello que todos sospechaban, que la mujer que millones admiraban por su fuerza era en el fondo una mujer marcada por una sensibilidad extraordinaria, que detrás de cada gesto firme latía un corazón profundamente vulnerable, que su grandeza artística provenía de un dolor que había aprendido a transformar en belleza.
Y lo más sorprendente fue escucharla admitir que parte de esa vulnerabilidad la había escondido porque temía que el público no la aceptara completamente. Pero a los 63 años, entendió algo: no necesito ser perfecta, necesito ser verdadera. Victoria empezó el reconociendo algo que pocas celebridades admiten públicamente: a esta edad ya no tengo miedo de decir quién soy. Y esas palabras marcan el tono de todo este nuevo amanecer. Durante años vivió condicionada por el qué dirán, por la presión de ser impecable, por los personajes que la obligaban a llorar, sufrir y renacer en la ficción mientras ocultaba sus propias cicatrices en la vida real. Pero ahora, tras cruzar la frontera simbólica de los 60, ha descubierto una libertad desconocida. Esta libertad no consiste en romper reglas ni desafiar a su público. Consiste en ser auténtica, incluso cuando esa autenticidad la muestra más humana que nunca. La actriz explicó que durante buena parte de su vida se sintió observada, juzgada y catalogada como la fuerte, la inquebrantable, la inmortal de las telenovelas. Y aunque agradecía el cariño, comprendió que esa expectativa la encadenó por décadas. Ahora esa presión se ha desvanecido. Ahora quien decide cómo vivir es ella. Uno de los pasajes más emotivos del capítulo fue cuando admitió que por primera vez en muchos años se está redescubriendo. Sin cámaras, sin guiones, sin luces que le exigen llorar a la perfección. Se mira al espejo no como un personaje, sino como una mujer que ha sobrevivido a los altibajos de la vida pública. Habló de cómo durante años se olvidó de sus propios deseos. Todo giraba alrededor del trabajo, horarios interminables, proyectos que consumían meses, exigencias que no dejaban espacio para la introspección. Pero ahora, en un momento más tranquilo de su vida, ha comenzado a preguntarse: ¿qué quiere Victoria? ¿Qué siente Victoria? ¿Qué sueña Victoria? En esta etapa está aprendiendo a responder esas preguntas sin miedo al juicio. Después de admitir su fragilidad y la soledad que cargó a lo largo de su carrera, Victoria decidió, según sus propias palabras, reconstruirse desde adentro. Esta reconstrucción no fue inmediata ni fácil. Requirió examinar heridas viejas, comprender decisiones y abrazar aquellas partes de sí misma que siempre consideró demasiado sensibles, demasiado intensas o demasiado vulnerables para mostrarlas. El público siempre creyó que sus lágrimas eran perfectas porque era una gran actriz. Pero ahora entendemos que detrás de cada lágrima existían emociones reales que nunca había procesado completamente. Este proceso de reconstrucción emocional implica reconocer que la fortaleza no nace de ocultar el dolor, sino de integrarlo. Por primera vez se ha permitido sanar. Si en el capítulo anterior habló de un amor que no pudo ser, en este capítulo ofrece una reflexión sorprendentemente madura y luminosa sobre el amor en la vida adulta. A los 63 años, Victoria no ve el amor como la pasión desbordada de la juventud, sino como una compañía serena que se construye desde el respeto, la complicidad y la paz interior. Aunque no confirmó si tiene una nueva relación, sí dejó entrever algo que conmovió profundamente al público. Hoy estoy abierta a amar de una manera distinta, más sana, más tranquila. Sin miedo, sin prisas, sin cargar máscaras. Lo que todos sospechaban, que la actriz había renunciado al amor por proteger su corazón, se reveló como un mito. Ella no renunció, solo esperó el momento en que pudiera amar sin perderse a sí misma. Y ese momento, según sus palabras, podría estar llegando. Lejos de aislarla, su confesión la acercó más a su audiencia que nunca. Victoria explicó que ha sentido una ola de empatía inesperada desde que decidió hablar con honestidad. Durante años creyó que mostrar debilidad la convertiría en blanco de críticas. Pero descubrió lo contrario: el público la ha recibido con ternura, respeto y una admiración renovada. Me siento abrazada por la gente. Como si ellos también estuvieran diciendo: gracias por permitirte ser humana. Este vínculo emocional fortalecido ha inspirado a la actriz a reevaluar su relación con la industria y con los seguidores que la han acompañado por más de 4 décadas. Por primera vez siente que puede ser ella misma sin temor a decepcionar. Si algo quedó claro en este capítulo, es que Victoria, al llegar a los 63 años, ya no piensa solo en su carrera, sino en su legado emocional y artístico.
Dijo que no quiere ser recordada solo por sus personajes iconográficos, sino como una mujer que transformó el dolor en arte, la sensibilidad en fortaleza y la vulnerabilidad en una forma de belleza. También admitió que desea que las nuevas generaciones de actores comprendan que la perfección no es un requisito para triunfar. Lo verdaderamente importante, según afirmó, es la honestidad emocional. Si algo quiero dejarles, es que no tengan miedo de ser vulnerables. La gente conecta con la verdad, no con la perfección. De su vida ha traído cambios concretos. Dedica más tiempo a su familia y amigos. Ha retomado actividades que había abandonado por falta de tiempo. Ha aprendido a descansar sin sentirse culpable. Está explorando proyectos que la inspiren, no que la presionen. Incluso reveló que ha comenzado a escribir un diario personal, algo que nunca había hecho para comprender mejor sus emociones y darles un espacio seguro fuera de los reflectores. El mensaje que quería decir desde hace años, la culminación de él, llegó con una frase que, según ella, llevaba más de 2 décadas queriendo pronunciar. No soy tan fuerte como todos creían, pero ahora sé que no tengo que serlo para que me quieran. Esas palabras no solo cerraron el capítulo, lo iluminaron, porque muestran que Victoria Rufo no solo confesó lo que todos sospechaban, también descubrió algo que nadie imaginaba, que su valor no está en su fortaleza, sino en su humanidad. La historia de Victoria Rufo no es simplemente la de una actriz legendaria, sino la de una mujer que, después de más de 4 décadas enfrentando los desafíos de la fama, finalmente se permitió hacer algo que durante años pensó que no tenía derecho a hacer: ser completamente sincera consigo misma. Su confesión, aquella que todos sospechaban, no fue una caída, ni una rendición, ni un momento de fragilidad expuesta. Fue más bien el inicio de una nueva etapa en la que la verdad se convirtió en la herramienta más poderosa que jamás haya tenido, porque al final, lo que define la grandeza de una figura pública no es solo su talento, ni la acumulación de premios, ni los papeles memorables que marcaron generaciones. La verdadera grandeza proviene de la capacidad de mirar atrás, sin miedo de aceptar heridas que nunca cicatrizaron, de reconocer sacrificios que parecían invisibles y de permitirse ser vulnerable frente a millones de personas. Durante años, Victoria interpretó personajes fuertes, mujeres que enfrentaban tragedias, amores imposibles, pérdidas profundas y renacimientos inevitables. Y el público, sin saberlo, veía en esos personajes un reflejo de la actriz misma, una mujer que, aun cuando todo parecía derrumbarse, seguía adelante con una determinación silenciosa. Pero ahora comprendemos que esa fortaleza no era innata ni automática. Era una armadura forjada a través de lágrimas privadas, noches solitarias y decisiones difíciles tomadas en los momentos más inesperados. Su admisión, esa frase sencilla que encendió titulares en todo el mundo latino, no solo reveló un secreto largamente intuido, sino que abrió una ventana a un espacio profundamente humano. Al confesar aquello que por tanto tiempo había guardado, no solo liberó parte del peso emocional que cargaba, sino que también permitió que millones de seguidores entendieran que la perfección nunca fue real, que detrás de las cámaras existía una mujer auténtica, sensible, compleja y profundamente emocional. Este acto de honestidad, lejos de minimizar su legado, lo engrandece, porque la vulnerabilidad, cuando se abraza con la dignidad que ella ha mostrado, no es una debilidad. Es una forma de valentía que pocas figuras públicas están dispuestas a asumir. Victoria lo hizo a los 63 años, en un momento en el que ya no necesita demostrar nada, pero sí desea dejar un mensaje duradero: que la verdad personal es un acto de libertad. La vida de una celebridad suele percibirse como un escenario perfecto lleno de glamour, fama, alfombras rojas y aplausos interminables. Pero la suya demuestra que incluso en los reflectores más brillantes existen sombras. Su historia nos recuerda que todos llevamos silencios, que todos enfrentamos batallas invisibles y que todos, tarde o temprano, necesitamos detenernos para examinar quiénes somos realmente. Hoy, cuando mira hacia atrás, Victoria no ve una vida marcada por errores o debilidades. Ve una vida intensamente vivida, profundamente sentida y valientemente enfrentada. Ve sacrificios que rindieron frutos, amores que la transformaron, personajes que moldearon su identidad
y un público que la siguió con fidelidad durante décadas. Pero sobre todo, ve la posibilidad de escribir un futuro desde un lugar más honesto y luminoso. Su historia es en esencia un recordatorio universal. Nunca es tarde para decir la verdad. Nunca es tarde para reconciliarse con el pasado. Nunca es tarde para construir un nuevo comienzo. Y si algo ha demostrado esta confesión es que la vida no se mide por los años que pasan, sino por los momentos en que decidimos abrir el corazón y mostrarnos tal como somos sin disfraces, sin máscaras, sin miedo. Si esta historia te conmovió, si encontraste en ella una parte de tu propia humanidad, o si simplemente deseas seguir descubriendo relatos profundos, análisis detallados y confesiones que revelan lo que ocurre detrás del brillo de la fama, entonces te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Nuestro canal existe para contar la verdad de los famosos, para analizar lo que otros solo mencionan, para profundizar en las emociones que el público rara vez escucha, y para iluminar los rincones ocultos de las vidas que marcan nuestra cultura. Aquí encontrarás no solo noticias, sino contextos, interpretaciones, testimonios, reflexiones y narrativas que ningún otro medio ofrece. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Activa la campana de notificaciones para recibir cada nuevo capítulo, cada revelación y cada análisis exclusivo. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de esta confesión te tocó más. ¿Qué capítulo te impactó más profundamente? ¿O qué figura pública te gustaría que investigáramos a continuación? Comparte este video con amigos, familiares y seguidores, porque historias como esta merecen ser escuchadas, entendidas y recordadas. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y periodístico. Gracias por leer hasta el final. Y gracias por permitirnos seguir creando contenido que honra la verdad, profundiza en los sentimientos y revela la humanidad detrás de la fama. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue con nosotros.